Hola, hace unos días un barril de petróleo valía menos que cualquier dulce. Hasta las picafresas llegaron a ser más caras que un barril de petróleo. En este video vamos a platicar por qué consecuencias tiene para nuestro país y qué es lo que debe hacer México para evitar un daño mayor en su economía. El 20 de abril de 2020 va a ser recordado como el día en que un barril de petróleo mexicano llegó a valer menos que nada por primera vez en la historia. Esto como consecuencia de la caída en el valor del West Texas Intermediate, que sirve como referencia para determinar el valor de otros barriles en el mundo. La caída en el precio del petróleo americano fue tan rápida y tan brusca como nunca antes se había registrado. Imagínense, llegó a menos $40. Eso significaría que te pagaban más de 900 pesos porque te llevaras un barril de petróleo. Eso impactó por supuesto al petróleo mexicano, cuyo precio cayó a menos $2.37. En teoría te pagaban más de 50 pesos por llevarte un barril. Pero la pregunta es, ¿qué provocó que esto ocurriera? La respuesta es la inestabilidad en los mercados de los hidrocarburos. Y surge otra pregunta, ¿y qué fue lo que generó esa inestabilidad? ¿Fue el coronavirus? Miren, efectivamente, el coronavirus agravó la inestabilidad, principalmente porque, como ya hemos platicado en otros videos y podcasts, grandes industrias que utilizan mucho petróleo cerraron. También porque hubo una disminución en la demanda de productos derivados del petróleo por causa precisamente del virus y por la reducción también de viajes, pues la gente prefiere quedarse en casa con la finalidad de evitar contagios. Además del coronavirus, ya había algunos elementos que impactaban, sin embargo, a los mercados petroleros. Por ejemplo, la desaceleración económica mundial, el anuncio de los planes de incrementar el suministro del petróleo crudo y una guerra comercial cada vez más generalizada. Todo esto tuvo como efecto el exceso de oferta, pero muy poca demanda y almacenes llenos. O sea, había mucho petróleo tratando de venderse, pero pocas ganas de comprarlo. Y debido a que las empresas petroleras continúan extrayendo petróleo, los almacenes poco a poco se fueron llenando hasta el grado en que ya no hay dónde contenerlo. Imagínense, antes del coronavirus, cuando había un desequilibrio entre la oferta y la demanda superior a 1 o 2 millones de barriles diarios, se consideraba que iba a haber una volatilidad en el mercado petrolero. Hoy, para que se den una idea, existen proyecciones que están sujetas a revisión que estiman que hay un desequilibrio del 21.8 millones de barriles diarios que se han producido y que nadie requiere, es decir, más de 10 veces de lo que generaba volatilidad previo al COVID-19. Periodos prolongados de un exceso de oferta pueden poner a prueba los límites de almacenamiento de petróleo y la logística que se deriva del mismo, y eso puede seguir desplomando los precios del petróleo. La pregunta es, ¿por qué no simplemente se cierran las válvulas y se deja de producir? La respuesta es porque algunos productores prefieren seguir bombeando aunque pierdan, pues puede llegar a ser más caro cortar la producción y volver a reiniciarla, y se pueden causar daños irreversibles en su infraestructura. Y para que dimensionemos el riesgo que corre nuestro país, podemos utilizar un método que consiste en calcular cuántos días de producción de petróleo crudo puede colocarse en el almacenaje disponible. Sobre esto, vale recordar que según estimaciones de IHS Markit, México tiene una capacidad de almacenamiento de 6.9 días, a diferencia de China, que tiene, por ejemplo, capacidad para almacenar hasta 52.6 días. Más allá de las características físicas del petróleo, hay una particularidad que ha mandado el precio del petróleo por debajo del cero. El hecho de que el petróleo se comercialice a través de contratos de futuro, que son acuerdos entre dos partes donde una se obliga a la otra a pagar un precio determinado por un determinado número de barriles entregados en un lugar pactado en un día específico, o a vender cierta cantidad en determinado precio un día específico, lo que permite que los especuladores puedan hacer mucho dinero. Pero ¿cuáles son las consecuencias que va a tener todo esto en nuestro país?
El petróleo es una de las fuentes principales de ingresos para México y la caída tan brusca en el petróleo tiene un efecto negativo en nuestra economía. Pero hay que reconocer que el daño hubiera sido mucho mayor si el gobierno mexicano no hubiera contratado la cobertura petrolera para 2020. Así es, los daños se reducen con prevención. Sin embargo, dichas coberturas no neutralizan totalmente el efecto negativo de la caída del precio del West Texas, y esto podría tener consecuencias en lo siguiente. Primero, en el gasto en general de nuestro país, en los proyectos de infraestructura que actualmente tiene el gobierno, y si no tenemos cuidado, hasta en el cumplimiento de los programas sociales que ya están en el artículo 4 constitucional como un derecho humano. Ojo, el lugar de los Estados Unidos como el principal productor de petróleo puede estar llegando a un fin, con grandes consecuencias geopolíticas que México debe saber prever. Y el presidente Trump, a manera de rescate, estoy seguro no va a tardar en comprar petróleo a las empresas privadas con la finalidad de integrarlas a las reservas estratégicas de Estados Unidos. Pero ante esta crisis, ¿qué debe hacer México? Miren, yo tengo algunas propuestas en materia ambiental, por ejemplo. Primero, debemos entender que este 20 de abril fue el día límite para las compras de petróleo que llegaría en mayo. Para esta fecha es altamente probable que los almacenes de petróleo se encuentren llenos y si no hay lugar en donde almacenarlo, habrá la necesidad de tirarlo. Eso destaca una cosa, que en este caso el problema está en la infraestructura del petróleo. Una vez que el petróleo se saca del subsuelo, no se puede simplemente echar al mar o echar a la tierra. Por eso, como senador, hago un llamado respetuoso a las autoridades y entidades federales como la Semarnat, Marina y a Pemex para que incrementen la vigilancia para evitar contaminación que podría derivarse de la falta de almacenaje del petróleo, la alta concentración del mismo en ductos y el vertimiento accidental o deliberado en las aguas o tierras de nuestra nación. Otra propuesta es que Pemex implemente un plan emergente para garantizar el correcto funcionamiento de sus ductos, refinerías e instalaciones de almacenaje ante la posibilidad de que se van a llenar pronto. Una acción preventiva que puede implementar Pemex también para el caso de la producción fuera de la costa o de la que se realiza cerca del mar es mantener preparados buques petroleros o los que se llaman buques cisterna para tratar de mitigar el exceso de almacenamiento del petróleo mexicano. También tengo algunas propuestas en materia económica. Miren, el mercado petrolero no va a volver a ser el mismo, pero esta crisis se va a disipar junto con el coronavirus, pues la gente va a volver a ocupar del combustible que ocupaba antes de la crisis sanitaria. Por eso la economía se va a recuperar el próximo año en forma de una V, lo que querría decir que el próximo año la demanda de petróleo va a superar la producción, elevando los precios del petróleo, lo que podría hacer a las energías renovables más llamativas para la inversión. Por eso, México debe prepararse, porque el presidente Trump podría implementar tarifas a la importación de petróleo extranjero, y ahí es donde se resalta nuevamente la urgencia de agilizar la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. México debe crear también y administrar una reserva estratégica de petróleo que sirva como un colchón para disminuir la volatilidad en el precio del petróleo. Por eso, en breve voy a presentar una iniciativa al respecto. Otra propuesta es que los inversionistas van a estar desmotivados en volver a invertir como lo venían haciendo en las energías fósiles. Por eso es muy importante que México transite a las energías limpias. Cabe señalar que a finales del año pasado presenté una iniciativa para impulsar la creación de sociedades cooperativas energéticas en donde los habitantes de comunidades principalmente marginadas puedan organizarse para generar su propia energía y que además puedan venderla. También tengo algunas propuestas en materia de geopolítica, pero hablemos únicamente de que México debe promover una reunión virtual entre los países que integran el G20 en la que se diseñen soluciones multilaterales para evitar el colapso de los precios del petróleo. La atención de la crisis de salud y económica que vivimos debe basarse en la previsión que genera planeación.